La guerra secreta, la conexión mafiosa. Charles Lucky Luciano fue el padre del crimen organizado moderno. Proxeneta, extorsionista y asesino. En 1936 fue sentenciado a 50 años de cárcel. Allí era donde debía morir. Sin embargo, pasó solo 10 años en prisión y murió siendo un hombre libre en Italia. Detrás de este vuelco de la fortuna se oculta una de las colaboraciones más singulares de la Segunda Guerra Mundial, entre el ejército estadounidense y un gángster convicto. Durante años, el papel de la mafia en la Segunda Guerra Mundial ha sido silenciado o descartado como folclórico. Pero nuevas y sorprendentes pruebas demuestran que el gobierno de los Estados Unidos y la mafia trabajaron juntos para ganar la guerra. He encontrado informes, documentos archivados, que demuestran que Luciano firmó un acuerdo secreto con el gobierno de los Estados Unidos. Esta relación secreta entre el gobierno y la mafia se mantuvo desde la Batalla del Atlántico hasta la invasión aliada de Italia. Al final, ambos verían cumplidos sus deseos. Los Estados Unidos lograrían la victoria. Y Luciano y la mafia aumentarían su poder. Nueva York, 1907. En 1907, uno de los más singulares héroes de guerra americanos llegaba a la ciudad de Nueva York. Charles Luciano era un inmigrante italiano destinado a convertirse en el jefe supremo de la mafia. Ya en sus primeros años, Luciano era diferente a los demás niños. El biógrafo Tim Newark ha pasado 7 años estudiando su vida. Luciano quería vivir intensamente. Sabía que no podía conformarse con una vida normal. Y desde su adolescencia estuvo involucrado en toda suerte de chanchullos, atracos y robos. En los suburbios del Lower East Side, Luciano se ganó enseguida una reputación como camorrista y ladrón de poca monta. Y empezó a entablar algunos contactos útiles. Luciano conseguía dinero pegando a otros niños cuando iban camino del colegio. En una ocasión vio a un chaval particularmente bajito. Se acercó a él y le pidió dinero, pero había elegido al tipo equivocado. Era el joven Meyer Lansky. Judío polaco, Meyer Lansky era tan duro como el propio Luciano. Meyer Lansky no se dejó intimidar por Luciano y le dijo más o menos que se fuera al carajo. Y Luciano quedó realmente impresionado por la forma de actuar de aquel pequeñajo. El propio Luciano recordaría aquel encuentro años más tarde. Yo le sacaba la cabeza a aquel enano, pero él me miró sin parpadear, con una expresión de absoluto desafío. Me eché a reír. Le di una palmada en el hombro y le dije: «Está bien, tienes protección gratis». Él se apartó y exclamó: «Métete tu protección por el culo, no la necesito». Y créanme, no la necesitaba. Aquello fue el principio de una de las sociedades más lucrativas del crimen organizado de Nueva York. En 1920, el Congreso de los Estados Unidos prohibió el consumo de alcohol. Comenzó la prohibición y se produjo la reacción.
El mercado negro del alcohol alimentó todo un submundo de bares ilegales, clubes nocturnos y locales de striptease. Era exactamente lo que necesitaba un ambicioso joven que buscaba labrarse un nombre. Luciano empezó a montárselo a lo grande. A pesar de los arrestos por robo y tráfico de estupefacientes, llegó a controlar a 5.000 prostitutas. En 1929 ya era sospechoso de varios asesinatos. Su éxito llamó la atención de una organización que empezaba a prosperar en los bajos fondos, la mafia. Luciano era el tipo de hombre idóneo para la organización. Como todos los buenos gángsters, no carecía de encanto personal. Como Moses Polakov, su antiguo abogado, recuerda. Lucky era un tipo educado. Los viejos gángsters eran gente con buenos modales, no como los de ahora. Si Lucky iba caminando por la calle y se tropezaba contigo, te pedía disculpas. Luciano ascendió rápidamente en la jerarquía de la mafia, llegando incluso a deshacerse de su antiguo jefe. Esperó en el servicio de un restaurante mientras ejecutaban por órdenes suyas a Joe Masseria. Luego tranquilamente llamó a la policía. En 1932 se había convertido en el jefe de jefes de la mafia. Dominaba por completo el negocio de la droga, la prostitución, el juego y el negocio de la protección en Nueva York. Ya entonces era conocido como Lucky, afortunado por haber sobrevivido a un atentado. En 1934 el alcalde de Nueva York, Flores LaGuardia, Acabo de asumir el cargo de alcalde de la ciudad de Nueva York. nombró a Luciano enemigo público número 1. Como auténtico jefe de la mafia, Luciano tenía un estilo de vida acorde a su papel. Vestía trajes a rayas, hechos a medida en Londres, camisas de seda importadas de Italia, y vivía bajo un nombre falso en una suite de lujo del Hotel Waldorf Astoria. Pero en 1936 su suerte se agotó. A pesar de las advertencias de su amigo y colega Meyer Lansky, Luciano no pudo resistirse a la tentación de la fama. Luciano empezó a alternar con gente poderosa e importante de la alta sociedad. Incluso salía con estrellas de cine. Se estaba convirtiendo en alguien muy conocido, justo en lo que Lansky le había advertido que no debía convertirse. Ese fue su error. Luciano llamó la atención de un peligroso adversario, un hombre con una ambición equiparable a la suya. Estamos limpiando de gángsters la ciudad de Nueva York. En 2 años hemos demostrado que los neoyorquinos pueden ser liberados de las garras de la mafia. El fiscal especial de Nueva York, Thomas Dewey, estaba decidido a erradicar a la mafia y a aplastar a sus criminales. La mafia no está y nunca ha estado por encima de la ley. El auténtico problema es eliminar su influencia en la política. Dewey tenía a Luciano en su punto de mira. Thomas Dewey veía en él la figura a la que había que derribar. En aquel momento, Luciano fue víctima de su propio éxito. Dewey estaba esperando a que Luciano tuviese un descuido, y en 1936 por fin lo tuvo.
Le informaron de que Luciano estaba involucrado en el negocio del sexo, de que dirigía las redes de prostitución en Nueva York. Algunas de las chicas de Luciano fueron persuadidas para que testificaran contra él. Dewey tenía lo que necesitaba. Luciano fue detenido. El 11 de mayo de 1936, en Manhattan, Lucky fue conducido esposado a la Corte Suprema del Estado. Tras un juicio que duró 3 semanas, fue declarado culpable de intimidación, extorsión y chantaje. Luciano culpable. Fue condenado a permanecer 50 años en una prisión del Estado conocida como la Pequeña Siberia por sus duras condiciones. La gente piensa que la mafia vive muy bien en la cárcel, porque tiene mucho poder, mucho dinero. Pero Luciano llevó allí una vida muy humilde. Decía que apestaba, que hacía frío. Su estancia fue muy triste. Sus apelaciones para conseguir la libertad condicional fueron rechazadas. Parecía estar acabado. Ningún soborno o amenaza, por grande que fuera, parecía poder salvarlo. Creía que iba a pasar allí el resto de su vida. Y entonces llegó una inesperada oportunidad de salvación. La Segunda Guerra Mundial. En diciembre de 1941, Japón lanzó un ataque sorpresa contra Pearl Harbor. Los Estados Unidos se sumergieron de lleno en la guerra. Su enorme poderío industrial se movilizó. Millones de soldados fueron reclutados y entrenados para luchar contra los japoneses por un lado y contra los nazis por el otro. Los Estados Unidos se unieron también a la batalla del Atlántico. Esta fue la campaña más larga de la guerra, en la que se luchaba para mantener abastecida a Gran Bretaña. Sus necesidades semanales superaban el 1.000.000 de toneladas. Convoyes de barcos mercantes cruzaban el Atlántico en una sucesión casi interminable. Los muelles de Nueva York representaron un papel crucial. Con casi 200 kilómetros cuadrados de almacenes y dársenas, eran la puerta de salida hacia el Atlántico y Europa. Pero desde su entrada en la guerra, los barcos que salían de Nueva York eran atacados. Se habían topado con un formidable enemigo. Los submarinos alemanes hundían unos 80 barcos al mes. 2,5 millones de toneladas de mercancía se perdieron en medio año. La Marina de los Estados Unidos está luchando en la guerra más importante de nuestra historia, con toda la fuerza de sus armas, aviones, barcos y hombres. La tarea a realizar es colosal y apenas ha comenzado. Los oficiales de la inteligencia naval estaban convencidos de una cosa: de que espías alemanes infiltrados en los muelles enviaban señales a los submarinos que aguardaban en alta mar. Había que identificarlos. El problema era que los muelles eran inaccesibles. Eran territorio de la mafia. Y estaban controlados por hombres que trabajaban para el jefe supremo, Lucky Luciano. Incluso desde la cárcel, Luciano mantenía el control absoluto. Los muelles eran una comunidad cerrada casi imposible de penetrar para los agentes de los Estados Unidos.
Sus intentos para obtener información no impresionaron a la mafia, como Meyer Lansky recordaba en sus memorias. En Nueva York, todo el mundo se reía de los agentes de la Marina. Se acercaban a los hombres que trabajaban en los muelles, hablando por la comisura de los labios, como habían visto en las películas, preguntando por espías. Los agentes de la inteligencia naval no obtuvieron ninguna cooperación. Nadie en los muelles abriría la boca sin la aprobación de Luciano. Y Luciano no lo aprobaba. Desde la cárcel vio la oportunidad de llegar a un acuerdo. Sabía que el gobierno de los Estados Unidos le necesitaba. Simplemente había que convencerles de cuánto lo necesitaban. Y el 19 de febrero de 1942 ocurrió algo que determinaría exactamente eso. El Normandí, 139 travesías transatlánticas. En el muelle 88 del puerto de Nueva York estaba amarrado el Normandí, un crucero de lujo francés que había sido el predilecto de estrellas de cine y celebridades. Tras la capitulación francesa fue requisado por el ejército de los Estados Unidos, que lo estaba transformando en un transportador de tropas. Pero una tarde se produjo el desastre. El Normandí se incendió. Los vehículos de emergencia acudieron rápidamente al lugar. Fue la mayor congregación de servicios de emergencia en territorio estadounidense desde el inicio de la guerra. Durante 6 horas el Normandí fue pasto de las llamas. A primera hora de la mañana, el Normandí terminó volcando bajo el peso del agua que habían bombeado en sus cubiertas. El fin de un coloso. El crucero de $60 millones yace inclinado herido de muerte. Tras la catástrofe, comenzaron las investigaciones. ¿Había sido obra de saboteadores alemanes? ¿Eran algunos de los estibadores italoamericanos simpatizantes del fascismo? Se temía, y con razón, que fuera obra de un sabotaje extranjero, que agentes nazis o fascistas habían entrado al barco y lo habían incendiado. El FBI había estado persiguiendo a espías que operaban en los Estados Unidos desde los años 30. La batalla contra los agentes alemanes y fascistas tuvo una amplia divulgación. La obsesión por aquellos enemigos que operaban en casa era cada vez mayor. A nadie sorprendió que fueran los principales sospechosos en el incendio del Normandí. Se busca saboteador alemán. El acontecimiento permaneció envuelto en el misterio hasta que Luciano hizo una cáustica declaración. Declaró que sus hombres habían sido los responsables del incendio del Normandí, que todo había sido obra de uno de sus esbirros, Albert Anastasia. En un libro que aseguraba estar basado en sus confesiones directas, Luciano explicó: Albert imaginó que si al Normandí le ocurría algo, todo el mundo se cagaría en los pantalones. Fue una gran idea, así que comuniqué a Albert que se ocupase de ello. Un par de días más tarde escuché en la radio que el Normandí estaba en llamas y que no parecía que nada pudiera salvarlo. El maldito Albert había hecho un buen trabajo. La versión de Luciano no se correspondía con la versión oficial de los hechos. El gobierno de los Estados Unidos había llegado a una conclusión diferente. El Normandí había sido víctima de un desafortunado accidente. Se decidió que el fuego había sido provocado por las perniciosas chispas del soplete de un trabajador. El caso quedó supuestamente cerrado.
Sin embargo, el desastre del Normandí constituiría el comienzo de una de las relaciones más peculiares de la Segunda Guerra Mundial. Con independencia de quién fuera el responsable, el incendio del Normandí asustó realmente a la Marina. Alimentó el miedo de que sus barcos eran blanco de sabotajes. El capitán de corbeta, Charles Haffenden, era el jefe de la inteligencia naval en Nueva York. Su principal cometido era evitar incidentes como el del Normandí. Para lograrlo, sabía que tenía que conseguir el acceso a los muelles. Y solo había una manera de hacerlo. El incendio del Normandí hizo que la inteligencia naval de los Estados Unidos se tomase en serio tratar con gángsters. El propio capitán Haffenden dijo que estaría encantado de hablar con el diablo si con eso conseguía proteger los muelles de Nueva York. Haffenden puso en marcha la operación ultrasecreta Underworld, que implicaría que la élite militar estadounidense acudiera a la mafia en busca de ayuda. El primer movimiento de Haffenden fue una llamada a Thomas Dewey. Este había pasado toda su vida luchando contra los gángsters y sabía cómo encontrarlos. Primero estableció contacto con Joseph Sox Lanza, el hombre de Luciano en los muelles. Sox era el jefe de la mafia en el mercado del pescado de Fulton, donde regentaba un lucrativo negocio. Moses Polakov recuerda la influencia que ejercía Sox. Sox era un tipo duro. Controlaba el mercado del pescado en el Lower East Side. Tenía todo el poder. Nadie podía vender pescado sin su aprobación. Probablemente amenazaba, cobraba dinero a cambio de protección, lo que fuera. Era ese tipo de hombre. Cada barco pesquero tenía que pagar una cuota a Lanza, normalmente un billete de $100. Los oficiales de los Estados Unidos se reunieron con Lanza en secreto y llegaron a un acuerdo. Él prometió que sus pescadores mantendrían los ojos abiertos en los muelles, pero tenía malas noticias. Sox les dijo: haré todo lo que esté en mi mano, pero en realidad la persona más respetada en los muelles no soy yo, es Charles Luciano. Era inevitable. La inteligencia estadounidense tendría que tratar con el enemigo público número 1, que estaba cumpliendo su 6º año en prisión. Luciano les había hecho morder el anzuelo. Más tarde diría: Haffenden no sabía nada de lo que estaba ocurriendo. Lo único que hacía era estar allí con la boca abierta, rezando para que yo dijera que sí y le ayudase. Tim Newark ha descubierto pruebas contundentes sobre cuánto necesitaba Haffenden esa colaboración en una declaración de Meyer Lansky para el informe Herlands, una investigación de posguerra sobre la relación entre el ejército estadounidense y la mafia. Tenemos aquí una declaración de Lansky en la que dice que el gobierno tenía miedo al sabotaje. Esa es su frase. Que su mayor preocupación eran los barcos y los italianos que trabajaban en los muelles, por lo que sería deseable involucrar a algunos italianos prominentes. Y esa fue la razón por la que apareció el nombre de Charlie Luciano. La pregunta era: ¿quién podía ayudarles a ganarse la confianza de Luciano? Había un contacto que podría resultar útil. Lansky, el viejo amigo de Luciano, era un judío orgulloso de su identidad que odiaba a los nazis y que se había opuesto abiertamente al Bund, una organización antisemita pro-nazi cuyos actos imitaban a los de Hitler.
Lansky recordaba que a petición secreta de su rabino, él y sus secuaces habían atentado contra mítines del Bund. El escenario estaba decorado con una esvástica y una fotografía de Hitler. Los oradores empezaron sus arengas. Solo éramos 15, pero entramos en acción. Tiramos a algunos por las ventanas. Casi todos los demás trataron de huir, así que los perseguimos a golpes. Así pudieron ver que los judíos no siempre nos quedamos quietecitos aceptando insultos. Lansky era un gángster con el que una nación en guerra con los nazis podía hacer negocios, así que declaró que vería qué podía hacer para ayudar. En mayo de 1942, un extraño grupo de gángsters, abogados y oficiales de inteligencia se dirigieron a la prisión de Dan Nemora, la pequeña Siberia. Moses Polakov estaba allí en calidad de abogado de Luciano. Lucky dijo: ¿qué demonios hacéis aquí? Estaba muy sorprendido. Polakov nunca ha revelado todos los detalles de aquella reunión, pero sí que Luciano tomó una decisión. Le explicamos el propósito de la misión y él dijo: sí, ayudaré. Con la bendición de Luciano, la mafia hizo correr la voz de que quería que los trabajadores portuarios se unieran al esfuerzo de la guerra. El mensaje de la mafia era claro: no se quemarán más barcos. La orden se obedeció a rajatabla. Lucky Luciano fue trasladado de la pequeña Siberia a la prisión de Great Meadow, una de las más suaves del sistema penal estadounidense. Desde el momento en que la mafia se comprometió a ayudar al gobierno de los Estados Unidos, no hubo más incidentes ni huelgas laborales. Los muelles funcionaron a la perfección durante el periodo de la guerra. La inteligencia de la Marina estadounidense se había comprometido a trabajar con el enemigo público número 1. Anthony Marslow, uno de sus oficiales, recordaba: a cualquiera que pudiera contribuir ayudándonos se le utilizaba. Ya fuera Luciano, ya fuera Baxi Siegel, ya fuera Costello, ya fuera Meyer Lansky, sí. Avis Willman, sí. Mike Lascari, sí. Todos ellos. Pero la relación entre la mafia y el gobierno no se limitó a Nueva York. La guerra se estaba intensificando. Las fuerzas aliadas estaban ganando en el norte de África. El mariscal de campo alemán Rommel estaba atrapado. El general británico Montgomery avanzaba desde el este. Y un ejército comandado por el general Eisenhower atacaba por el oeste. Tras una dura batalla, los ejércitos de Alemania e Italia fueron expulsados del norte de África. Churchill, el primer ministro británico, y los generales estadounidenses Marshall y Eisenhower decidieron que una invasión de Europa ya era posible. La primera parte del plan sería atacar la isla de Sicilia. Otra oportunidad estaba a punto de presentarse en el camino de Luciano. Sicilia. Lucky Luciano había nacido en Sicilia. Era también la cuna de la mafia. La tradición, el código de conducta de la mafia, se había convertido para los sicilianos en una forma de protegerse contra la explotación extranjera. Los sicilianos no solo se protegían por seguridad, sino también por justicia.
Si alguien cometía un delito contra ti, era decisión tuya y de tu familia tomar represalias. Luciano profesaba un gran amor a su país de origen, en el que conservaba muchos contactos. Pero en la década de los 20, la mafia siciliana se había granjeado un feroz enemigo. El concepto se había quedado atrasado. Se tenía de Italia una idea superficial y pintoresca, de ese pintoresquismo que yo detesto. El dictador fascista Benito Mussolini. Mussolini había labrado su nombre defendiendo la ley y el orden. Se propuso acabar con los huelguistas, los comunistas y los criminales. Mussolini fue a Sicilia en los años 20 y le sorprendió mucho el hecho de que un jefe de la mafia le dijese: yo cuidaré de ti, yo te protegeré, mis hombres te custodiarán. Mussolini se sintió avergonzado por aquello y declaró que ningún italiano podía tener dos amos. Él quería ser el único amo, no que lo fuera la mafia. Nosotros, al contrario, deseamos y queremos la victoria de Franco. Mussolini envió a sus camisas negras y declaró la guerra a la mafia siciliana, purgando ciudades y pueblos. Entre 1927 y 1929, cientos de miembros de la mafia fueron encarcelados. A mediados de los 30, la mafia en Sicilia vivía en la clandestinidad. Y a Luciano, recluido en la prisión de Great Meadow, no le gustaba aquella situación. Estaba decidido a que la mafia volviera a florecer en su madre patria, y tal vez esta iba a ser su oportunidad. El plan para la invasión aliada de Sicilia estaba lleno de riesgos. Mediante una exitosa estrategia de engaño, los aliados habían convencido a Hitler de que la invasión tendría lugar en Grecia o en Cerdeña, no en Sicilia. Pero las tropas del Eje volverían a desplegarse de inmediato al descubrir el auténtico plan. La única forma de penetrar rápidamente en Sicilia era mediante desembarcos anfibios, durante los cuales las tropas eran muy vulnerables. Para que la invasión tuviera éxito, los aliados necesitaban imperiosamente inteligencia y agentes en tierra. Una vez más, solo había un lugar donde encontrar ambas cosas. La inteligencia naval de los Estados Unidos, al haber tenido éxito tras llegar a un acuerdo con Luciano para que se ocupase de los muelles, pensó que tal vez podría dar un paso más y que Luciano y la mafia podrían ayudarles en la invasión. Haffenden recurrió a sus contactos en los bajos fondos. Quería información sobre Sicilia y reclutó a Meyer Lansky para que le ayudase. Lansky llamó a sus contactos sicilianos, a los que pidió que trabajaran sobre un enorme mapa de la isla que Haffenden desplegaría ante ellos. Algunos se resistieron, pero no por mucho tiempo. Parece que el jefe de jefes estaba una vez más involucrado. Luciano había solicitado la ayuda de su hombre duro, Joe Adonis, cuya misión era animar a la gente a compartir información, como Lansky explica en sus memorias. Algunos de los sicilianos estaban muy nerviosos. Joe mencionaba entonces el nombre de Luciano y decía que él les había ordenado hablar. Si los sicilianos seguían reacios, Joe dejaba de sonreír y decía: «A Lucky no le gustará escuchar que no habéis ayudado». En julio de 1943, el mapa de Haffenden estaba cubierto de información detallada sobre Sicilia y sus aguas circundantes. Durante los preparativos finales de la Operación Husky, Luciano propuso llevar aún más lejos su participación en el esfuerzo de guerra de los Estados Unidos.
y pidió a Lansky que expusiese su idea. El plan de Lucky me pareció bastante disparatado. Quería unirse al ejército invasor. Dijo que su presencia garantizaría la cooperación siciliana y que estaba preparado para lanzarse en paracaídas sobre la isla. Que su propuesta llegase a los altos niveles militares antes de ser rechazada es un claro testimonio del poder que ejercía Luciano. Los motivos de tanto apoyo y cooperación solo quedarían claros después de la guerra. Armados con la información detallada obtenida de la mafia, los Estados Unidos estaban preparados para la invasión. El 9 de julio de 1943 comenzó la Operación Husky. Los británicos y los canadienses, en su avance en la costa este, encontraron una fuerte resistencia. Cada ciudad debía ser tomada por asalto. Todo indicaba que iba a ser una campaña larga y dura. Por el contrario, el séptimo ejército estadounidense del general Patton parecía tenerlo fácil. El teniente estadounidense Paul Alfieri formaba parte de uno de los primeros equipos de inteligencia que llegaron al puerto de Licata. A su llegada fue recibido de inmediato por un joven siciliano enormemente servicial. Este llevó a Alfieri al escondite secreto del Comando Naval Italiano, en una villa de vacaciones junto a la playa, y le proporcionó pistoleros para que le ayudasen a atacarla. En el interior de la villa encontraron documentos de incalculable valor. Planes de las defensas alemanas e italianas, libros de códigos radiofónicos. Y más importante aún, información sobre las fuerzas navales del eje en toda la isla. Mapas profusamente detallados, campos de minas marinas y rutas seguras a través de ellos. Aquella incursión de la inteligencia salvó muchas vidas aliadas. El teniente Alfieri fue condecorado con la Legión al Mérito. Más tarde se supo que el siciliano que había ayudado a Alfieri era un mafioso que debía su vida a Lucky Luciano. Había asesinado a un policía de Nueva York y Luciano le había salvado de la silla eléctrica, organizando su fuga a Sicilia. En solo 2 semanas, el ejército estadounidense había asegurado por completo la costa occidental de la isla. Los informes oficiales lo atribuyeron a la eficiencia de las tropas estadounidenses, como hizo el fotógrafo Herbert White. Nuestros barcos de guerra eran increíbles. Destruyeron todos los nidos de ametralladoras que había en la costa. Fue un auténtico espectáculo ver desembarcar vehículos, artillería y suministros con una eficacia digna de una línea de montaje en una fábrica de Detroit. Pero en sus memorias, Meyer Lansky sugiere que había algo más que eso. Me dijeron que Mafia y Lucky Luciano eran como contraseñas. Puede parecer un disparate en plena guerra, pero uno de los agentes me dijo que aquellas palabras eran mágicas. La gente sonreía y después todo era fácil. El propio Luciano, haciendo alarde de su típica modestia, aseguraba que él había ganado la guerra.
Puede que nunca sepamos en qué medida influyó la mafia en la liberación de Sicilia. Pero Tim Newark ha encontrado incluso documentos oficiales que confirman que la mafia formó parte de la estrategia estadounidense. Descubrí que el ejército de los Estados Unidos había elaborado un informe destinado a los jefes de Estado Mayor, incluido Eisenhower, que estos habrían leído. Y lo que se decía en aquel documento es que deberían establecer contacto con líderes de grupos separatistas y también de grupos radicales. Y se mencionaba a la mafia. Este descubrimiento podría sugerir un nivel de colaboración que ni siquiera el propio Luciano reconoció jamás. Es incluso más escandaloso. Se dice que deberían proporcionarles armas, pistolas y dejar que la mafia volara puentes y destruyese carreteras. No hay nada que confirme que aquel plan de acción se llevara a cabo. Pero sí sabemos que la cooperación de la mafia no se conseguía sin pagar un precio. Sicilia liberada. La guerra había dejado Sicilia en un estado de caos. Era ahora responsabilidad del ejército estadounidense. Las primeras tropas invasoras en cada ciudad ocupada tienen como cometido transformar los campos de batalla, paso a paso, en comunidades normales. Las ciudades y el campo estaban repletos de indigentes refugiados. Para mantener el control, los oficiales estadounidenses no tuvieron más remedio que sustituir a los alcaldes fascistas por jefes mafiosos. Cuando los fascistas fueron expulsados de Sicilia, se produjo un vacío de poder. Y quienes parecían las mejores figuras para tomar el poder eran aquellos que habían sido antifascistas. Muchos eran figuras de la mafia local que se hicieron con las alcaldías de los pueblos. Un nuevo alcalde jura su cargo. Ahora no solo es responsable ante nosotros, sino ante su propia gente. Bajo el pretexto de ser víctimas del fascismo, los miembros de la mafia encarcelados durante el régimen de Mussolini fueron liberados de las cárceles italianas. Como consecuencia de la crisis, la mafia recuperaría el control. Era el comienzo de su retorno al dominio de Sicilia. El oficial de inteligencia estadounidense, Joseph Russo, fue testigo de su rápido regreso al poder. Lo primero que hice fue empezar a buscar a los malavita, los criminales malavita. Y resultó que la mayoría eran mafiosos y muy importantes. Llegaron a ser muy importantes y no les llevó mucho tiempo volver a consolidar su solidaridad como banda. Algunos ponen en duda la aseveración de Luciano, "Yo he ganado la guerra", y puede que tengan razón. Después de todo, Luciano era un hombre que había sido condenado por perjurio. Pero la historia de que el gobierno había llegado a un acuerdo con Lucky Luciano y sus socios criminales fue considerada digna de ser investigada en 1954. Fue aquello lo que dio lugar al informe oficial Herlands. Este afirma claramente que el incendio del Normandí fue un factor clave en la estrategia naval estadounidense. Aunque no llega a establecer un vínculo directo con la mafia. También afirma con claridad que la inteligencia naval estadounidense no tenía dudas en cuanto a la moralidad de llegar a acuerdos con criminales conocidos. Después de todo, la nación luchaba por su supervivencia. Recurrir a los informadores con independencia de su procedencia no solo es deseable, sino necesario cuando la nación lucha por su existencia.
El objetivo de ese tipo de inteligencia es prevenir y debe emplear todos y cada uno de los medios. Y en estos incluyo a los llamados bajos fondos. Y en lo que concierne a la invasión de Sicilia, el informe afirma: numerosos sicilianos fueron reclutados para proporcionar información sobre el terreno, puertos, etc. de Sicilia con vistas a la invasión aliada. Los informadores proporcionaron nombres de nativos sicilianos amistosos e incluso de personalidades de la mafia que se utilizaron en la campaña siciliana. La documentación oficial apenas hace referencia a ningún acuerdo con Luciano, pero los acontecimientos que siguieron a la guerra hablan por sí solos. En 1946, el proxeneta, extorsionador y asesino convicto, Lucky Luciano, fue liberado de la cárcel. Cumplió solamente 10 años de una condena de 50. La única condición fue que abandonara los Estados Unidos. El 9 de febrero de 1946, Luciano subió a bordo de un barco en Nueva York. Meyer Lansky y Frank Costello fueron a despedirlo. Luciano se puso al día rápidamente, operando primero desde Cuba y luego desde Italia. Pronto estuvo de vuelta en los negocios. Con Sicilia de nuevo bajo el control de la mafia, fortaleció sus lazos criminales a través del Atlántico y expandió la influencia de la mafia neoyorquina. En 1962, a los 64 años, murió siendo un hombre libre y una leyenda criminal. Su llamativo cambio de fortuna parece prueba suficiente de que Luciano contribuyó realmente al esfuerzo de guerra estadounidense. Mucha gente piensa que la historia de la mafia y Lucky Luciano, involucrados en la Segunda Guerra Mundial y ayudando al gobierno de los Estados Unidos a lograr la victoria, es un mito. Pero no lo es. Es un hecho que Luciano llegó a un acuerdo secreto con ellos, que fue de una gran ayuda. Ayudando al gobierno de los Estados Unidos, Luciano resucitó la gloria de la mafia. Y trazó la senda para su dominio del crimen organizado en el mundo entero.